director de Galeas Jupiter Consulting y Galeas Exec. A nombre de Galeas Exec, la primera comunidad de formación para ejecutivos de nuestro entorno en Perú y con proyección internacional, le damos la más cordial bienvenida a este evento. Es el conversatorio número 12 de Design Thinking para innovar en la nueva realidad. Estaremos compartiendo con ustedes la importancia de estas herramientas y cómo implementarlas en nuestras organizaciones. El conversatorio estará dirigido por nuestro director Juan Miguel Galeas. Juan Miguel es expositor internacional y docente de innovación, agilidad y transformación en Centrum PUC, en Pacifico Business School y en la Universidad Católica del Perú. Es director de Galeas Jupiter Consulting, gestión ágil de la innovación y transformación. Y esta noche contaremos con la presencia de dos invitados, buenos amigos nuestros. Ellos son Mariela Ackerman. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Elio, muy buenas noches a todos. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo estos momentos. Gracias Mariela. Mariela es ejecutiva senior y docente en marketing estratégico y comunicaciones en ESAN, en Centrum PUC. Es consultora en proyectos de innovación, también es coach ontológico y es cofundadora de Asertivo Coaching Ejecutivo. Y también es graduada de la segunda generación de nuestro diploma de Design Thinking y Gestión Ágil de la Innovación. También tenemos un buen amigo, a Julio César Amable. Hola Julio César. Estás con el micrófono apagado. Sí, okay, hola, ¿qué tal? Hola, Buenas noches, sí, disculpe, un tema ahí con el audio. Buenas noches con todos, en realidad estoy muy feliz de estar aquí presente y bueno, poder compartirles de hecho un poco lo que se vio con respecto al design thinking. Muchas gracias Julio César. Julio César Amable es administrador, actualmente analista de trade marketing en Corporación Aceros Arequipa y también participa en Start School como voluntario y es capacitador y facilitador en métodos de Design Thinking y es egresado de nuestros talleres de Design Thinking y Lean Startup. Ellos nos contarán cómo está enriqueciendo sus experiencias profesionales y aprendieron la aplicación de estos métodos de innovación y agilidad. La sesión se conforma de 3 etapas. Una primera, que es una presentación del marco teórico a cargo de Juan Miguel. Una segunda etapa donde habrá un conversatorio muy amigable, relajado, con nuestros invitados sobre el tema, en este caso de Design Thinking, sus experiencias, cómo lo ven, cómo han visto el desarrollo innovador en el país, en el extranjero. Y luego tendremos una ronda de preguntas. Para ello, ustedes pueden sentirse libres de hacer sus preguntas a lo largo de la sesión y colocarlo en el chat de la sesión de chat de Zoom. Bueno, en estos momentos estoy chequeando que todos puedan escucharnos y podernos ver. Por favor, pueden poner una manito arriba para saber si están todo ok durante la sesión. De esta manera, muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alcides, la manito. Estamos entrando. Gracias, Mariela. Bueno, muy bien. Están todos con las manitos levantando. Muy bien. Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. La dinámica de la sesión va a ser, vamos a tener las cámaras encendidas. Les quiero que coloquen sus nombres en la pantalla de su Zoom y vamos a mantener los micrófonos apagados. Y cualquier pregunta o interacción a través de chat de Zoom, ahí pueden hacer sus preguntas y les vamos a comentar o compartir a través de él mismo algunas notas o links de interés para ustedes. Dicho esto, doy la bienvenida a Juan Miguel para que empecemos la charla. Muchas gracias, Juan Miguel. Bienvenido y buenas noches. Nos vemos luego. Muchas gracias, Elio. Buenas noches con todos, bienvenidos a este conversatorio que tenemos ya habitualmente todas las semanas sobre los temas que nos gustan tanto vinculados a la innovación. Esperamos que en esta oportunidad también, como todas las semanas, tengan una charla interesante para ustedes, que vayan conociendo cada vez más sobre estas herramientas que nos están permitiendo a muchas organizaciones generar espacios de solución y finalmente lo que principalmente es la preocupación en estos momentos, encontrar caminos para poder alcanzar soluciones que nos adaptemos a esta nueva realidad que estamos viviendo.
Nosotros, y agradecemos, como siempre, la presencia de personas de diferentes países que nos han venido acompañando a lo largo de estas semanas, que tiene alguna de las ventajas el hecho de vivir en esta realidad virtualizada que estamos hoy y que nos permite llegar a lugares donde antes nos era más complejo llegar, así que todo tiene, como siempre decimos, su lado positivo. Nosotros somos una consultora de innovación y pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Galea Júpiter en Facebook, LinkedIn, Twitter, o contactarnos al correo electrónico y el número que aparece en la pantalla. Nosotros creemos que innovar es transformar ideas creativas en clientes. A través de maximizamos siempre la creatividad, reduciendo sistemáticamente el riesgo de innovar, edificando equipos ágiles con cultura de innovación. A lo largo de estos años, ya más de 7 años que estamos dedicados, fuimos una de las empresas pioneras en el rubro, consultoras pioneras en el rubro acá en el país. Hemos tenido la suerte de contar con clientes que nos han dado sus testimonios por las acciones satisfechas que hemos realizado con ellos. ¿Qué servicios brindamos? Brindamos servicios de formación, de equipos para la innovación, tanto de manera in-house como de manera abierta. Adicionalmente, realizamos proyectos de implementación de innovación en las organizaciones, donde facilitamos a los equipos para que alcancen sus metas de innovación. Y nuestro reto más ambicioso, que es generar procesos de transformación, donde toda una organización se transforma hacia una cultura de innovación. Lo hacemos a través de herramientas de creatividad, como el Design Thinking, siendo una de las más, digamos, usadas y potentes con las que contamos en la actualidad, de la cual vamos a profundizar hoy un poco más. Otras herramientas para la gestión, ya para la parte de los procesos y la validación experimental de modelos de negocio, como Lean Startup, Agile, Scrum, y lo que consideramos más importante, las habilidades blandas de los equipos con los que trabajamos, donde hacemos trabajos vinculados justamente a esto. Tenemos digamos, el orgullo de haber contribuido a que nuestros clientes sean reconocidos por las prácticas de innovación que han realizado, lo cual a nosotros nos deja siempre muy satisfechos. También tenemos contacto con startups. Nos ayuda mucho a conocer la dinámica que tienen estas organizaciones que continuamente se adaptan a un entorno cambiante, lo cual nos permite aprender de ellas y además también trasladar este conocimiento a nuestros clientes. Y también tenemos actividades digamos, proyectos puntuales, donde hacemos que equipos que pueden ser muy interdisciplinarios o inclusive interorganizacionales de diferentes disciplinas puedan trabajar en conjunto en tiempos muy limitados y lograr resultados colaborativos muy potentes. Hemos trabajado tanto el sector público como el privado, lo cual es algo que creo que es muy valioso para justamente que los proyectos tengan una base sobre que se sostenga en la colaboración de diferentes organizaciones. Ya estos años hemos trabajado, como les comentaba, tanto en el sector público como privado, y en diferentes sectores, los que nos da una experiencia importante respecto a los temas. Claro, uno nunca deja de aprender, pero definitivamente nuestra experiencia ganada en estos años ha sido valiosa y esto se confirma con el apoyo y la participación trabajando con las empresas más importantes del país. Y ahora estamos lanzando unos programas de formación abierta, aprovechando todo este conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos años, en unos talleres diseñados justamente para poder aprender los fundamentos de estas herramientas en corto periodo de tiempo, y ya lo hablaremos de esto con más detalle. ¿Qué vemos acá? Esta foto nos recuerda que ya la humanidad, como siempre digo, está viviendo un déjà vu. En el año 1910 hubo igual una pandemia, y si ven este letrero parece que se hubiera escrito hace unos 3 meses atrás. Es exactamente lo mismo. Dice: no respires el aliento de otra persona, mantén la boca y los dientes limpios, evita toser y estornudar, no visites lugares pobremente ventilados, mantente abrigado con aire fresco y sol, no compartas vasos y toallas comunes, cúbrete la boca cuando tosas o estornudes, evita preocupación, miedo y fatiga, quédate en casa si tienes un resfriado y camina a tu oficina. Y si estás en un cuarto poco ventilado, usa una mascarilla como esta. Lo que no es tan conocido es que en la época, igualmente, las cuarentenas generaron
que muchas empresas tuvieran que cerrar. Y como decía, una de las cosas que no es tan conocida es que los cines de la época eran propiedad de familias, que no eran cines, digamos, de grandes empresas, eran como bodegas de barrio de hoy. Y estos, evidentemente, con el cierre, empezaron a quebrar. En ese momento, Adolf Zukor vio que había una oportunidad en plena pandemia, donde todas las empresas tenían dificultades, donde todo el mundo estaba sufriendo económicamente, justamente por las cuarentenas que se estaban generando, y convenció a inversionistas para hacer un proyecto que él tenía en su cabeza durante un tiempo. Él era el fundador de la Paramount Pictures, ellos producían películas, pero él en su cabeza tenía el sueño de poder crear las primeras cadenas de cine. Quería tener tanto la parte de la distribución de las películas, que son las cadenas, como la producción de las películas. Y Paramount Pictures, en plena pandemia, empieza un nuevo tipo de negocio, las cadenas de cines, que duran hasta hoy, bueno, que más o menos han durado hasta hoy, que ya se reactivaron. Y este modelo nace en plena pandemia. Y no solo eso, sino las estrellas de cine no existían como tales para esa época, y justamente a raíz de que Zukor pudo conseguir la distribución y a la vez la producción, pudo tener la fuerza para generar contratos de exclusividad con los artistas para la producción. Y en estos contratos también ponía condiciones como, por ejemplo, que actúen en su vida privada como si estuvieran actuando en el cine, combinando un poco su personalidad con los personajes que ellos representaban, lo cual contribuye a esta magia de los artistas que hoy ha trascendido y que tanto éxito le ha generado a la industria del cine en Hollywood. Y acá hay una frase de Andy Grove que es muy interesante revisarla. Él es uno de los fundadores de Intel y dice: las malas empresas son destruidas por la crisis, las buenas empresas sobreviven a las crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Y esto no es algo nuevo. General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb, todas han nacido en momentos de crisis. Las últimas, por ejemplo, Uber y Airbnb, nacieron en el 2008, en plena crisis financiera, cuando detectaron que había una oportunidad en las personas que querían un ingreso adicional y que estaban más dispuestas a dar una parte de sus bienes en uso, por ejemplo, un espacio libre en una habitación o usar el propio auto. Y esto aparece producto de la crisis. Y esto no es algo que sea reciente, esto tiene mucha data. Es conocido que el vocablo crisis en chino proviene de la mezcla de dos, de peligro y oportunidad. Y no solamente en la cultura oriental, en la cultura occidental, crisis viene de juicio, decisión y acción. Quiere decir que crisis no significa desesperanza, no significa problemas, no significa dificultades insalvables. Crisis siempre ha significado tomar un juicio, o sea, analizar las cosas, decidir y actuar. Para nosotros, crisis es un tiempo de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Nos presentamos para los que acaban de llegar. Soy Juan Miguel Galeas, dirijo la consultora Galea Júpiter. Creemos que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Nosotros tenemos servicios de formación en los que capacitamos equipos en las empresas y también de manera abierta en herramientas metodológicas de innovación, implementación de proyectos de innovación donde acompañamos a los equipos en las organizaciones a desarrollar proyectos de innovación, y nuestro reto más ambicioso, que es generar transformación, que la cultura de una organización se transforme a una cultura de innovación. Tenemos la suerte de haber trabajado con las más importantes empresas del país, y que esto nos permite tener una amplia experiencia en diferentes rubros, tanto en el sector público como en el sector privado. Y ahora estamos lanzando cursos abiertos para que cualquier persona pueda justamente, aprender toda esta experiencia que hemos acumulado en estos más de 7 años que tenemos como consultora, siendo uno de los pioneros en este rubro en el país, y poder incorporar esos conocimientos en su vida profesional y en su vida personal. Muy bien, algo que nosotros hemos visto a lo largo de estas semanas
es que muchas consultoras están tratando de proyectar qué cosa es lo que va a pasar en el futuro. Y, por ejemplo, acá tenemos unos cuadros, uno de McKinsey, otro de EY y otro de Boston Consulting Group. Y algunos tienen aproximaciones hacia lo que va a ocurrir, pero si hay algo muy claro es que ninguno tiene exactamente las mismas conclusiones. Lo que ocurre es que es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando estábamos investigando qué cosa es lo que estas consultoras y otras más estaban presentando para el futuro fue esta frase del Boston Consulting Group, que dice que los pioneros no solamente se van a adaptar a las necesidades que han cambiado, sino que también de manera proactiva van a moldear las necesidades percibidas y los resultados a través de innovación, educación y actividades promocionales. Esto es muy importante porque normalmente se habla de que nosotros como organizaciones tenemos que adaptarnos a la realidad, lo cual es cierto. Pero una organización hoy no solamente tiene esta opción. Hoy, como todo ha generado un cambio, digamos, o todas las cosas han sufrido un cambio producto de una circunstancia muy especial que estamos viviendo, esto hace que hoy día no solamente exista la oportunidad de adaptarse, sino también de moldear. Quiere decir que podemos nosotros generar también cambios con las acciones de las empresas que tomen acción de manera pionera en determinado rubro. Quiere decir que podemos orientar cómo sea este cambio, no solamente adaptarnos al cambio, sino orientar y liderar este cambio, lo cual son oportunidades muy raras que ocurren muy pocas veces y que estos son momentos justamente donde quienes encuentren estas oportunidades van a tener ventajas diferenciales muy importantes. Si quieren conocer a más profundidad sobre los temas que acabamos de mencionar, pueden visitar nuestro canal en YouTube. Tenemos un video de los webinars que hemos trabajado antes, en uno donde hablamos sobre todos los temas vinculados al tema de la pandemia, al tema vinculado del distanciamiento y cómo esto impacta en las empresas, y muchas de las cosas que vimos en esos videos se han venido dando después, debido a que las tendencias en ese momento lo marcaban así. Y otro donde hablamos a más profundidad de cómo adaptar la empresa a la nueva realidad, donde pueden ver cómo consideramos nosotros que una organización podría incorporar digamos, estos nuevos elementos a través de algunas herramientas metodológicas para adaptarse justamente a estos cambios que estamos viviendo. Si hay algo que es totalmente claro el día de hoy, es que existe incertidumbre, y incertidumbre siempre ha existido, pero nunca tanto como ahora. Creo que si algo nos puede definir es eso, que no hay una certeza de cómo va a ser el futuro. Sabemos todos que van a haber cambios, sabemos que estamos experimentando cambios, sabemos que hay cambios, lo que es difícil de saber es qué cambios van a ser permanentes y qué cambios son temporales. Ahí está el quid del asunto. Hoy día podemos tomar una radiografía de lo que pasa, pero no necesariamente lo que ha cambiado hoy respecto del escenario prepandemia, todo va a permanecer. Algunas cosas volverán a su estado original, por así decirlo, y otras cambiarán de manera permanente. Lo complejo es determinar el día de hoy qué cosa es lo que va a cambiar de manera permanente y qué cosa es lo que se va a regresar a su estado original. Y es por esto que es interesante entender un concepto. Si miran esta imagen, estamos viendo acá a personas que están trabajando en el hielo, cosechando el hielo. O sea, el hielo se sembraba, entre comillas, y se cortaba, y después se comercializaba. En la Sierra de Lima, según lo que leímos nosotros, se trabajaba esto hasta los años 50 y se traía a la ciudad en bloques de hielo y se vendía para las casas. Pero imagínense esta industria cuando aparece un cambio tecnológico, como la refrigeración en las casas. O sea, no solamente es que caigan las ventas, sino desaparecen. Y esto es lo que se conoce como una disrupción tecnológica, cuando una tecnología que al principio es ineficiente, es cara, evoluciona de manera tan rápida que las industrias no perciben una amenaza, y cuando no se dan cuenta, esta nueva tecnología está empezando a desplazarlos completamente en su sector. Por eso se conoce como un proceso disruptivo. Y lo que está ocurriendo hoy no es una disrupción tecnológica, sino, podríamos decir, es una disrupción biológica, es una disrupción producto de un elemento nuevo, pero que está generando lo mismo, está cambiando el contexto en el que las empresas
funcionaban antes de la pandemia. Y este cambio de contexto hace que hoy día aparezcan brechas entre lo que el mercado ofrece y lo que las personas necesitan. Pero estas brechas tienen una particularidad. No son visibles a simple vista, están ocultas. Así como no era visible en el 2008 que existía el espacio de oportunidad para poder crear un Uber o un Airbnb, salvo muy pocas personas vieron ese espacio de oportunidad y una vez que lo detectaron, lo aprovecharon para convertir en las empresas que son hoy. Igual ocurre hoy día. Hay espacios, oportunidades que están ahí, producto de estos cambios que han habido en los contextos de las empresas. Lo que se necesita es alguna herramienta que nos permita descubrirlos. Y justamente eso es lo que hacen los marcos de trabajo para la innovación. Los marcos de trabajo para la innovación son herramientas diseñadas para poder ayudarnos a descubrir oportunidades. Y hoy día estas oportunidades abundan. Lo que ocurre es que están escondidas. Y justamente lo que necesitamos es incorporar en las empresas la capacidad de descubrir oportunidades de manera sistemática. Si miramos esto, vemos la imagen del Monte Everest. Y vamos a darnos cuenta que a escalar una montaña y escalar el Everest con mayor razón no es un proceso que se pueda hacer en un solo viaje. Tenemos que hacerlo a lo largo de un camino que se va construyendo paso a paso. Para escalar una montaña tan grande no hay otro camino que convertirlo en retos más pequeños. Escalar el Everest tarda aproximadamente, según estuve leyendo, unos 3 meses en total, donde primero llegas al punto inicial, después tienes que aclimatarte en un campamento base, después un entrenamiento para ir subiendo al siguiente nivel, y así. Es un proceso largo y de entrenamiento continuo. Y cuando llegas a la cima, ahí no termina el problema, inclusive es igual o más riesgoso el proceso de bajar. Cuando uno tiene retos enormes, exactamente como este, lo que tiene que hacer es convertirlo en retos más pequeños. Y el reto de explorar y de innovar también podemos hacer lo mismo. Un reto tiene que ser crear algo novedoso, algo distinto, algo único, tener una propuesta de valor creativa. El otro reto es gestionar que esa idea se pueda llegar a implementar. Porque una cosa es una idea y otra cosa es ya un producto que funcione con todas las características que demanda que un producto tenga un proceso de comercialización, que tenga un proceso de producción, que tengas todo un sistema para que las cosas caminen, pero sobre todo necesitas un equipo, ese es el otro gran reto, que pueda trabajar en incertidumbre y de manera muy potente. Cuando combinamos estas competencias, lo que nosotros estamos construyendo es una competencia emprendedora y una competencia creativa, tenemos esta competencia innovadora. Y como se dan cuenta, innovar es un reto complejo. Por eso es que habitualmente la innovación se da en equipo, donde las diferentes personas combinan sus capacidades y terminan generando una innovación. Para esto, para la parte creativa, el Design Thinking es la mejor herramienta en la actualidad que ayuda a los equipos a potenciar ese lado creativo a través de la empatía y de la ideación divergente y algunas otras herramientas. Para la parte de la gestión de un proceso de innovación, el Lean Startup, del que tenemos conversatorios que ustedes pueden revisar en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver que hablamos de eso, y Agile son las herramientas más usadas hoy. Y para la parte de habilidades blandas, tenemos todo el tema de habilidades blandas para la innovación y el diseño de equipos. Combinadas, estas herramientas nos permiten que una persona incorpore las competencias para la justamente innovación. ¿Cómo se está aplicando esto en el país? Ustedes pueden descargar este material que a mí me pareció súper interesante, realizado por la UTEC con Everest, donde describen las acciones que están realizando las principales empresas del Perú vinculadas a procesos de innovación y de transformación. Todos los procesos de transformación, sin excepción, hablan de que lo más relevante es incorporar las competencias de innovación a sus colaboradores y generar un cambio en la cultura para que realmente pueda darse un proceso de transformación exitoso. Como digo, pueden descargarlo, si no, dejan su correo y
podemos compartirle esta información que es de disponibilidad pública. ¿Y por qué también funciona el tema? ¿Por qué las empresas están entrando a aprender Design Thinking? ¿Por qué las empresas están incorporando Lean Startup, Agile, Scrum en sus procesos? Principalmente este gráfico nos puede ayudar a entenderlo. Digamos, en el eje vertical pueden ver que se representa el costo del error, y en el eje horizontal es el progreso de un proyecto. ¿Qué ocurre? Cuando el proyecto está en una etapa inicial de planeamiento y de desarrollo al comienzo, si bien es cierto, hay mucho por aprender, equivocarse es muy barato. Entonces, el costo del error en ese momento justifica que tengamos muchos intentos sin que al equivocarnos o digamos, al que estos intentos no sean correctos, no nos cueste mucho a la organización, porque equivocarse es barato. El problema es si nos cometemos un error cuando el proyecto ya está muy avanzado, por ejemplo, en una etapa donde ya se lanza el proyecto en sí, ahí equivocarse es carísimo. Entonces, lo que hacemos es aprender lo más que se puede en la etapa más barata, donde equivocarse es lo más barato. Y acá es donde una organización arriesga, donde una organización tiene que aprender a equivocarse para poder justamente reducir el riesgo del proyecto. Puede parecer un poco sin sentido para una persona que no tiene formación en los temas vinculados a innovación, pero es mucho mejor permitir que la organización aprenda a equivocarse al principio del proyecto, a exigirles que no tengan ningún error nunca. Miren esto. Hay un estudio de IBM que justamente ve cuál es digamos, impacto económico de una herramienta como el Design Thinking en la organización. Y acá pueden ver que el impacto en la parte de costos, estos se reducen al aplicar el Design Thinking en la organización, y la utilidad crece producto de aplicar la herramienta en los clientes de IBM cuando IBM aplica Design Thinking en sus clientes. Por lo tanto, este concepto de que es mejor tener una herramienta metodológica que nos haga aprender rápidamente al principio a través de intentos que pueden salir mal, y que de eso se trata, reduce finalmente el costo del error total y el riesgo del proyecto en el que se está trabajando. Por lo tanto, hay una validación no solamente conceptual, sino también una validación empírica como esta, experimental, en la que se ve que efectivamente el beneficio de aplicar estas herramientas. ¿Cómo es el Design Thinking? Son un sistema que consta de 5 fases que se pueden seguir en diferentes procesos, sin embargo, que por lo general metodológicamente se aprenden en este orden: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar o testear. Al principio es como un proceso un poco confuso para las personas que incluso por primera vez participan en una experiencia de design, porque hay muchos factores nuevos, aprender la herramienta y además aprender sobre el reto que el equipo está tratando de resolver. Pero conforme va avanzando el proyecto, va encontrándose cada vez más claridad y finalmente como una luz al final del túnel, donde ya nos encaminamos a encontrar nuestra solución innovadora. ¿Qué etapas o qué fases tiene el Design Thinking? La primera es empatizar, y esta imagen me permite describirlo. Es justamente como ponerse en los zapatos de la persona para quien diseño. Entonces yo voy a comprender qué cosa es lo que la persona necesita a profundidad, primero, a través de entenderla como persona, en todos sus ámbitos. Para eso se usan herramientas que vienen principalmente del mundo de la etnografía. La siguiente fase es definir el problema. Una vez que ya entendí, ahora quiero ver el problema desde la mirada de este usuario para quien estoy diseñando. Y esta imagen me permite describirlo. Por ejemplo, la chica de Occidente y una chica de Medio Oriente, ¿no? La chica de Occidente dice, todo tapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. Y la chica de Medio Oriente dice, todo destapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. O sea, ambas tienen una visión muy distinta del mundo. Yo no voy a decir quién tiene razón, pero lo que sí voy a decir es que si yo soy una empresa de cosméticos, no puedo ofrecer los mismos argumentos para una chica de Occidente que para una chica de Medio Oriente, porque las formas de ver el mundo que tienen son diferentes, y esto implica que también la percepción que tienen sobre los diferentes beneficios de los productos que uno puede ofrecerle también son diferentes. Tenemos que entender la mirada desde el punto de vista de la persona para quien diseñamos. La siguiente fase es, ahora que hemos entendido eso,
definimos el problema de fondo que tiene nuestro usuario y procedemos a generar la mayor cantidad de ideas posibles en una fase que se conoce como ideación. Y una vez que tenemos esa fase de ideación, seleccionamos una de esas ideas y hacemos un prototipo que nos permita evaluar la idea ante el usuario y saber si efectivamente la idea termina gustándole o no. Y eso es el proceso que genera el feedback. Podría ser que todo nuestro esfuerzo hasta ese momento resulte infructuoso y no pasa nada, porque la idea es justamente que ocurra en un momento donde es barato equivocarse, al principio, y se vuelve a iterar. Y el ciclo se repite en diferentes, de repente, procesos, pero se repite en esencia el mismo concepto. Si yo quiero prototipar un auto deportivo, no voy a prototiparlo invirtiendo millones en hacerlo, sino puedo hacer un primer boceto para ver si por lo menos las primeras ideas me gustan. Esto a modo de una escena más cómica, pero la idea es esa, prototipar barato, prototipar que no cueste. Y finalmente hacer un test. ¿Cómo puedo hacer un test? Puedo hacerlo, por ejemplo, ahí ven que hay una pizarra acrílica, donde hay una silla de escritorio, hay una persona que le han dibujado una imagen en la pizarra y está apretando como botones, pero en un papel que es sostenido por alguien. Solamente el hecho de mirar esta imagen nos hace dar cuenta que el prototipar tiene que ser algo barato. No tiene que ser exactamente como el producto final, sino lo que queremos es averiguar si las personas tienen algunos comentarios relevantes e importantes desde el comienzo que la idea se lanza. Y ahí es donde aprendemos rápido. Y justamente ahí es donde nos cuesta barato. Porque si nos equivocamos, lo que hacemos es dibujar otro papel, cambiar la pizarra. O sea, los costos de los primeros prototipos son muy, muy, muy baratos. Y eso es algo que nosotros justamente en una herramienta metodológica de diseño aprendemos a hacer prototipos que permitan validar rápidamente cualquier tipo de idea. Design Thinking se compone, resumiendo, de estos componentes: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Casos conocidos: el mouse que se diseñó para Apple fue diseñado usando Design Thinking, y el grupo Intercorp contrató a IDEO, que es la consultora más importante del mundo en Design Thinking, para hacer los colegios Innova School. Nosotros también queremos comentarle que estamos haciendo, antes de pasar a conversar con nuestros invitados y antes de pasar a responder sus preguntas que nos han estado enviando, queremos contarle que nosotros estamos brindando servicios para este escenario 2020, donde vamos a preparar y adaptar su organización a este cambio que está ocurriendo. Adicionalmente, hacemos facilitación justamente para adaptar la empresa en la que usted esté laborando, o la empresa que usted dirija, a esta nueva realidad. Y hacemos capacitación online en talleres de Design Thinking y de Lean Startup, que son las herramientas que hemos descrito. Estamos trabajando con clientes ya también en esta nueva realidad desde hace algunos meses atrás, con proyectos que hemos tenido, por ejemplo, con Toyota. Los hemos estado viendo en modo presencial y ahora los vemos también en modo virtual, en alianza con Libélula. O trabajamos para empresas no tan grandes como Toyota, pero igualmente importantes, empresas que tienen que adaptar sus productos a sus clientes, encontrando maneras de que ahora en este nuevo escenario puedan justamente incorporar algunas nuevas formas que permitan llegar a soluciones importantes. Y también trabajamos proyectos de intraemprendimiento, ¿no? Como en este caso con Atlantic, que ellos realmente es un ejemplo que yo siempre destaco porque han invertido en generar competencias de emprendimiento en sus colaboradores para que mientras estemos en una etapa de, digamos, de pandemia o de suspensión de actividades, puedan estar también generándose ingresos adicionales, lo cual no es muy común que una empresa haga, por lo cual nosotros siempre destacamos este compromiso que tiene Atlantic con sus colaboradores y con sus equipos de trabajo. Y ahora también les queremos contar, antes de pasar a las preguntas y antes de pasar a la conversación con Elio, para que nos cuente más detalles sobre este conjunto de talleres que estamos haciendo de manera abierta para incorporar las competencias en las diferentes personas que quieran tomarlos. Elio. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias por tu presentación, siempre muy interesante y actualizada. Bueno, queridos amigos, queríamos compartirles, como ya lo mencionó Juan Miguel más temprano, Galeas Computer Consulting tiene un área que es Galeas Exec, encargada de la formación, de la comunicación
de los conocimientos de estas herramientas de creatividad y agilidad. Y en este momento, y no hace mucho, estamos retomando esta función como organización y ponemos a su disposición talleres diseñados exclusivamente para esta temporada sobre Design Thinking, como lo pueden ver, está mostrando en estos momentos, y Lean Startup. Estos talleres que estamos ofreciendo en esta época de la pandemia son talleres de un mes, 4 sesiones de 3 horas cada uno. Cada mes estamos lanzando una versión nueva, ya estamos por nuestra tercera, cuarta ya generación, con una muy buena acogida, y queríamos compartir a modo de retribución por estar en este conversatorio una promoción. Pueden llevar los que están inscritos en este taller y en este conversatorio, perdón, y se inscriban en el siguiente link, les estoy copiando justo en el chat, la promoción para los asistentes a este conversatorio, que trata de pagando un taller de innovación Galea Sextet, pueden llevarse los 2 talleres juntos. Para eso, por favor, si están interesados, pueden entrar al link que les estoy colocando en el chat de Zoom y registrarse. Inmediatamente nos ponemos de acuerdo con ustedes para comunicarnos y darles toda la información con mucho detalle sobre el contenido de los talleres, las fechas en que se van a dictar y hacer efectivo esta promoción, y estaría disponible para ustedes hasta este diciembre, noviembre-diciembre. Bueno, dicho eso, espero que les parezca interesante. Continuamos con la siguiente fase del conversatorio con nuestros invitados. Muchas gracias, Juan Miguel. Ok, muchísimas gracias, Helio. Muchas gracias, Helio. Sí, efectivamente, estamos lanzando estos talleres y tenemos, como les decía, comentaba Helio, una promoción para todas las personas interesadas. Pueden dejar sus datos en el link, donde se les podrá brindar más información. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a conversar con nuestros invitados. Tenemos el gusto de contar con 2 grandes amigos, en especial Mariela. Muy buenas noches, Mariela. Muchísimas gracias por estar aquí. Con Mariela tenemos muchos años de conocernos. Nos conocimos justamente a raíz de algunos proyectos de innovación. Después hemos trabajado proyectos de innovación juntos. Y ella también está desarrollando proyectos muy interesantes, en especial en el ámbito de la educación. Así que queremos conversar de todo eso. Así que, Mariela, muy buenas noches. Quería preguntarte primero que nos cuentes sobre tu experiencia y sobre todo, ¿qué cosa es lo que hizo el Design Thinking? ¿Cómo impactó en ti? Yo recuerdo que cuando tú venías del mundo del marketing, y recuerdo mucho que en las sesiones tú ibas descubriendo estos nuevos conceptos y los ibas atando, y que fue una experiencia bien rica. Así que quisiera que nos cuentes a todos cómo impactó el Design Thinking en tu desarrollo personal, profesional, y cómo ves que esta herramienta puede ser útil para los demás. Así que, Mariela. Gracias, Juan Miguel. Efectivamente, buenas noches a todos. Nos conocemos con Miguel ya hace una buena cantidad de años y incursioné en el mundo de las metodologías ágiles, el Design Thinking, el Lean Startup y todas las otras que ha mencionado a través de este conocimiento de que seguí el diplomado de Design Thinking y Gestión Ágil de la Innovación. Y de hecho me fascinó, o sea, me abrió un mundo nuevo, diferente. Soy ingeniero industrial de profesión, con muchísimos años de experiencia en el mundo corporativo, en gerencias de marketing. Y claro, como marketing venía acostumbrada de que éramos, pues, digamos, la conexión entre los clientes y la empresa. Entonces, eso, digamos, como que lo tenía interiorizado, pero la mirada que le aportó el Design Thinking fue mucho más amplia, porque me ayudó a ver no solamente, digamos, a la persona como consumidor, como cliente, sino también como persona, ¿no? O sea, entender las diferentes dimensiones que que tenemos cada uno, y cómo cada una de ellas impacta en su relación con cómo satisface sus necesidades, qué tipo de necesidades tiene, y qué puede, digamos, causarle mayor satisfacción o mayor alegría frente a cosas que, por el contrario, detalles que de repente
deterioran ese vínculo o esa relación, ¿no? Entonces, esa fue una primera descubrimiento que yo tuve con el Design Thinking, verlo al cliente como ser humano y centrar la solución partiendo de su mirada y no de la mirada necesariamente que tenía la empresa, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo me acuerdo también eso y lo hemos aplicado en algunos proyectos. Y sobre esa parte me gustaría que veas qué cosa es lo que sentiste que cuando le aplicábamos el Design Thinking a clientes, qué les aportaba a los clientes, qué cosas pasaba con ellos que, digamos, esta herramienta generaba de manera diferente respecto de otras aproximaciones para resolver problemas. ¿Cómo viste que impactó en los clientes cuando se trabajaron los proyectos con ellos? Siento que redescubrían a sus clientes, ¿no? O sea, cambiaba totalmente la mirada y definitivamente encontraban, digamos, harto material para poder desarrollar, adaptar su propuesta de valor justamente a esos nuevos descubrimientos y darse cuenta de que de repente haciendo pequeños ajustes podían lograr un impacto significativo a nivel de satisfacción, por un lado del cliente, y por otro lado, evidentemente, a nivel de resultados económicos, ¿no? Entonces, creo que no recuerdo ningún cliente o ninguna empresa o proyecto con el que hayamos trabajado que no ha tenido ese tipo de descubrimiento, ya sea que haya sido un proyecto hacia el exterior, o sea, hacia sus clientes, o un proyecto hacia el interior, hacia la generación de cultura interna, de consolidación de equipos, de propósito común, ¿no? Sí, correcto, correcto. Me parece que eso es algo que nosotros hemos notado durante estos años, en que creo que has empleado el término correcto, redescubren a sus clientes. Es como que los conocen, sí, pero no los conocían desde estas perspectivas y eso les da muchas más ideas de cómo hacer un encaje mayor con las necesidades que ellos tienen e incluso con las necesidades que el propio cliente tiene, pero que desconoce y que va a aprenderla sobre la base de las propuestas que nosotros les vamos a entregar. Muy bien, y Julio, ¿qué tal? Buenas noches, Julio, también contento de que estés con nosotros. Julio nos conocimos porque también participó en las formaciones que estamos haciendo. Julio es uno de los egresados que tenemos ya de estos talleres que estamos realizando ahora en esta etapa de especialización, ¿no? De certificación en Lean Startup y Design Thinking. Y la experiencia de Julio, y por lo que nos encantó que pudiera aceptar compartir con nosotros, es que Julio ya venía aplicando las herramientas, sobre todo de manera, haciéndolo de manera voluntaria para ayudar a, si mal no recuerdo, docentes a mejorar sus capacidades como docentes, y lo cual nos pareció una experiencia maravillosa, aparte de dedicarse como analista de trade marketing en una importante empresa que ya nos va a contar Julio. Entonces, Julio, muchísimas gracias por estar acá. Nuevamente, bienvenido, felices de que hayas participado en la experiencia formativa con nosotros y que hoy día nos puedas contar un poco de tu experiencia. ¿Cómo crees que el Design Thinking impactó, y lo mismo que le pregunté a Mariela, en ti y en tu desarrollo profesional? Hola Juan Miguel, muchas gracias de hecho por la oportunidad de poder compartir mi experiencia con este grupo de gente que está súper bueno. Bueno, ¿cómo impactó el Design Thinking? De hecho, creo que es importante saber, si bien es cierto, yo apoyo una ONG de manera voluntaria. Siempre me he dedicado de manera profesional a lo que es el trade marketing y las ventas. Entonces, ahí sin querer queriendo te das cuenta de la importancia que es estar en la calle, ¿no? Estar en la ruta, ir aprendiendo de tus clientes, de los usuarios, de tus productos. Y el design thinking me ayudó a darme cuenta de una palabra muy importante, ¿no? Que muchas veces no la tomamos en cuenta, pero es una de las fases, de hecho, del design thinking, que es la empatía, ¿no? El empatizar. Fue súper bueno porque comienzas a ver a tus clientes ya no simplemente como una venta, sino como usuarios, como personas, y te das cuenta de todo lo que realiza en su día a día, cuando los vas a visitar, y eso te ayuda a brindarle mejores soluciones, ¿no? Soluciones centradas en ellos, que los van a ayudar a vender mejor, bueno, si venden ellos mucho mejor, también te compran más a ti, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, de hecho, me ayudó mucho el design thinking para aprender más acerca de mis clientes y poder brindarle mejores soluciones.
Y obviamente me ayudó en la ONG donde estoy, se llama Star School. Es una ONG donde les capacitamos a los profesores, a los docentes de colegios públicos, para que manejen herramientas de innovación. Nosotros en un inicio nos basábamos en el design thinking, hasta que, bueno, este año el gobierno, a través de la plataforma Aprendo en Casa, les empezó a solicitar, prácticamente lo incluyó dentro de la currícula, ¿no? El design thinking, lo cual está súper bueno, porque creo que no hay nada más bonito que el hecho de que todos los alumnos a nivel nacional aprendan esta metodología. Y no solamente por el hecho de la metodología, sino porque la metodología tiene algo muy bonito detrás, que es, nuevamente, es una habilidad blanda, la empatía. Poder entender a la otra persona y brindarle soluciones. Entonces, bueno, en eso estoy, súper bueno, porque de hecho esta herramienta y en este taller me ayudó a mejorar mi manera de poder capacitar a estos docentes, porque directamente con la ONG los capacitamos para que puedan, de cierta manera, seguir enseñando a sus propios alumnos, los docentes, el design thinking, ¿no? Y los alumnos de quinto de secundaria salgan adelante con esto metido en la cabeza, ¿no? Que tienen que empezar primero en el usuario para brindar mejores soluciones para el mundo, en realidad, ¿no? Uh-huh. Qué interesante lo que comentas, y sí es cierto, justo estuve revisando videos porque yo, bueno, por costumbre empiezo a revisar qué materiales nuevos aparecen en diferentes redes, ¿no? Algunas de ellas en YouTube, y veía que los videos de Design Thinking que uno googlea en YouTube, había comentarios de personas, yo estoy aquí por Aprendo en Casa, que eran los chicos que habían visto más o menos, creo que por el mes de abril, había sido el capítulo en el que les habían invitado a hacer Design Thinking y estaban ahí comentando en los videos de YouTube, y lo cual me alegró muchísimo enterarme, ¿no? Y otra cosa más que de lo que comentas, que me parece que sería muy valioso que nos cuentes, es cómo un docente se enriquece con el Design Thinking. ¿Qué cosa es lo que tú has visto que le pasa cuando él recibe esta capacitación? ¿Qué cambia en él? Y para mejor, en todo caso, cuando tú ves que reciben esto de las herramientas de empatizar, de idear, ¿cómo has visto ese proceso? Te cuento que les cambia mucho el paradigma, ¿no? Porque tienes profesores que son muy buenos, pero por años han estado trabajando en sus especialidades. Nosotros particularmente le enseñamos Design Thinking a profesores del curso Educación para el Trabajo, que es lo que vendría a ser en un colegio particular, informática normalmente, ¿no? Solamente que en los colegios públicos manejan, no sé, costura, cocina, puede ser carpintería, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ellos antes lo que hacían era, bueno, vamos a hacer una silla, digamos, ¿no? El de carpintería decía, vamos a hacer una silla, y su paradigma era ese, ¿no? Ya vamos a darse la solución, yo le digo, y los chicos aprenden. Ahora con el design thinking, hasta los mismos profesores se ponen a pensar, ¿por qué y para quién estoy haciendo esta silla? Entonces, ya no están pensando en la solución, o sea, ya no se están enamorando de la solución, que tengo que hacer una silla, sino, ¿por qué este diseño de la silla? ¿Por qué de esta manera? ¿A quién va a ir ¿para quién va a ir esta silla? O sea, ya los obliga, y de cierta manera también obliga a los alumnos a que piensen y se enamoren más del problema, más no de la solución necesariamente. Entonces, súper bueno. Ha cambiado mucho el paradigma de estos profesores, y de hecho los está obligando en cierta manera, porque está dentro del currículo nacional, a enfocarse más hacia la innovación, ¿no? Ahora verdaderamente ser emprendedores e innovar, ¿no? Porque no solamente llevan design thinking, sino también están llevando temas como Canvas Business Model y muchas cosas más, ¿no? Que yo estoy muy contento porque en realidad el gobierno esté apuntando a eso, ¿no? Está apuntando por ello. Excelente, sí, es una excelente noticia. Nos hemos estado enterando de estos esfuerzos que se está haciendo por actualizar la currícula, justamente en la parte de lo que se llama educación para el trabajo en los colegios nacionales, en los colegios públicos, y que esperamos que den frutos, porque nos parece que es una iniciativa muy, 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 muy buena que deberíamos todos apoyar y difundir, ¿no? También en los colegios privados. O sea, me parece que eso es un camino interesante para que justamente los jóvenes, cuando egresen, tengan estas herramientas ya en la cabeza y que puedan ellos entender mejor cómo resolver problemas, que al final de eso se trata. Así que estamos muy contentos con eso y creemos que sí, que es un camino muy válido. Y sobre eso también, Mariela, creo que podrías contarnos algunos proyectos que has estado viendo, y en el caso justamente del tema de la educación, ¿cómo consideras tú que un colegio podría enriquecerse
¿sí? Si sus estudiantes participan en actividades vinculadas, por ejemplo, a aprender herramientas de innovación, ¿qué cosa es lo que tú has podido ver en los diferentes proyectos que has estado trabajando? Mira, yo creo que ganan todos los actores del colegio, ¿no? O sea, porque ganan los docentes en el sentido que, como mencionaba Julio, o sea, cambian paradigmas, comienzan a cuestionar, a ver, o sea, ¿para qué están haciendo lo que están haciendo? Porque parte, digamos, del tema de la educación tradicional es que no, hay muchas cosas que se siguen haciendo y se han seguido haciendo porque así o sea, vienen desde años atrás, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma del por qué y para qué, y comenzar a pensar en ese usuario, en ese cliente que va a utilizar la solución. Y entender también que justamente aplicando creatividad puedes introducir soluciones que haya ese encaje con ese usuario, pero que tampoco te representen, o sea, sean soluciones viables dentro del modelo de negocio que pueda tener la institución. ¿Ya? Ujú. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque coincido totalmente con Julio en que esos niños, o sea, necesitan romper paradigmas de solamente copio, solamente imito, solamente tengo que hacer lo que siempre he hecho, sino tengo opciones de explorar, de conocer más y poder idear soluciones nuevas, diferentes, que encajen nuevamente mejor con el usuario, pero que además, y creo que es otro de los grandes aportes del design thinking y en general de las metodologías ágiles, ese tema de que te cambies el paradigma de que, oye, no necesito pues un capital inmenso, tener un proyecto totalmente desarrollado y un prototipo pues que salga de la fábrica más importante, sino puedo ir a prototipos porque lo que yo debo validar es primero si efectivamente hay esa necesidad, si hay ese problema, si lo que yo he pensado como solución encaja para resolver ese problema o esa necesidad, ¿no? Entonces, creo que si logramos que nuestros niños, nuestros jóvenes, asuman, incorporen esos nuevos paradigmas, tenemos muchas más posibilidades de acelerar el desarrollo económico del país, ¿no? Ujú, sí, correcto. Y tanto Julio como tú, Gabriela, coinciden en este tema de los paradigmas. Muchas veces, y esto no solo aplica a nivel de escuelas, aplica a cualquier organización. Las organizaciones a veces tienen reglas no escritas, reglas que están ahí y que no se rompen nunca porque nunca han sido cuestionadas. Y estas reglas no escritas a veces son maneras como se enfrenta la solución de problemas de cara a clientes o incluso problemas de procesos internos. Y esta falta de cuestionamiento de por qué las cosas se hacen de determinada manera, muchas veces es la causa de por qué la empresa termina perdiendo o clientes o termina perdiendo rentabilidad. Y en ese aspecto, el tema de paradigmas, ¿cómo crees que el design thinking ayuda justamente ya en ese proceso de romper paradigmas? ¿Qué es lo que tú, Mariela, has podido ver o en tu experiencia o has visto que le ha pasado a otros? ¿Por qué el design thinking es tan potente para romper paradigmas? Porque en primer lugar te pone frente a la necesidad de ver a ese usuario como persona, como ser humano, con, como dije al inicio, ¿no? Que tiene una emocionalidad, que tiene un impacto fuertísimo en sus decisiones, ¿no? Y por ejemplo, en esos momentos, al principio sobre todo, recuerda cuando la educación se tuvo que ver forzada a migrar a 100% virtual, había docentes que realmente, o sea, se les hacía un mundo. Por un lado, porque evidentemente tenían poco conocimiento de las herramientas, ¿no? Pero por otro lado, porque además no concebían, o sea, sus paradigmas no les permitían considerar que, oye, también puedes tú generar aprendizajes a través de plataformas virtuales, ¿no? Y particularmente he vivido una experiencia y he terminado hace poquito 2 cursos, 2 programas en una de las universidades y realmente, mira, el otro día me preguntaban y yo decía, creo que soy más satisfecha con mis resultados del programa 100% virtual
que los que pudiera haber logrado en el curso presencial como se dictaba normalmente, ¿no? Porque creo que hay diferentes aspectos, diferentes potencialidades del entorno virtual que los dejábamos de lado, ¿no? O sea, los rechazábamos por estos paradigmas y que recién se están comenzando a descubrir, ¿no? Incluso para temas que tú pudieras haber dicho, y ojo, con eso no quiero decir que desvalorizo totalmente y descarto la educación presencial. O sea, la educación presencial sí hay pérdidas en el tema del contacto físico, en el tema de la cercanía, pero a lo que me refiero es que hay muchas cosas buenas. Y no solamente para temas como, por ejemplo, innovación, temas de marketing, ¿no? Sino también para incluso para temas físicos, ¿no? Donde yoga, gimnasia, o sea, que han funcionado incluso mejor que en algunos casos que en entornos 100% presenciales, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma que creo que enriquece al docente, por un lado, y que se ha dado justamente a raíz de, oye, ¿cómo solucionamos mejor la migración a este entorno virtual, ¿no? Y cómo también miramos al padre de familia, en el caso de la educación básica, que también hemos tenido un caso, no como el padre de familia está a un lado, es digamos, un enemigo, y yo estoy acá y el padre de familia está furibundo porque está reclamando por el tema virtual, está reclamando por la pensión. O sea, cómo remirar a ese padre de familia, remirar ese vínculo y cómo presentar las soluciones que pudieras haber trabajado de manera que se formase una dupla cuyo interés principal era que esos niños lograsen buenos aprendizajes, aunque se haya dado la migración, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Julio, tú, en tu experiencia profesional, ¿cuáles consideras que son los paradigmas que normalmente ves que hay y cómo crees que si las personas incorporaran el design thinking en sus procesos de trabajo, cómo podría ayudarnos a ellos a romper esos paradigmas en lo que tú has observado ya en tu experiencia profesional, digamos? Sí, claro. De hecho, me pasaba muchas veces. Normalmente las ventas, por el área, trade marketing es un área que está muy, muy pegada a ventas, ¿no? Trabajan muy, muy unidos. Y en realidad muchas veces sucede que las ventas son una y a lo largo de la historia han sido el mismo tipo, ¿no? Cambia nomás probablemente el uso de aplicativos para tomar los pedidos, pero cómo la realizas es similar. Y me pasaba que muchas veces, mira, a pesar de que los vendedores salían a diario, yo salía con los vendedores y salía como con los ejecutivos, etcétera, a ruta, no se daban cuenta de cuánto podían hacer para sus clientes con pequeños y ligeros cambios, o incluso para ellos mismos. El trabajo tedioso, por el mismo paradigma, lo seguían haciendo, ¿no? Fue uno de mis proyectos dentro de que tomé en una empresa que trabajé para Design Thinking fue, junto con el Design Thinking en realidad, fue dejar de usar tanto papelería por el simple hecho de crear una simple app para celular, que la podías crear en Google Docs. Y era desde el simple hecho de decir, oye, en verdad estoy haciendo demasiado papel, me hace perder tiempo, me hace confundirme, y era eso, ¿no? Y claro, no hay mejor manera de empatizar que con uno mismo, porque yo era la persona que se llenaba de papelería, y obviamente el trabajo. Pero mira cómo era el hecho de que tantos años y a nadie se le ocurrió hacer algo así simple. Qué interesante eso. Que se podía hacer sin necesidad de saber, normalmente uno sabe que para hacer apps probablemente necesitas código y cosas así, ¿no? Un ingeniero. Yo lo hice sin saber nada de código, porque yo no sé nada de código. No soy ingeniero, soy administrador de profesión. Entonces, en ese momento no sabía nada de código, pero lo hice por el simple hecho de que ya sabía cuál era el verdadero problema. Lo había identificado. Y me acuerdo que realicé en la ideación, alguien dijo, oye, ¿por qué no haces una app? Dije, pucha, qué difícil, ¿qué será? Generé un prototipo simple, funcionó, increíblemente funcionó, y salió adelante el proyecto. Entonces, muchas veces esos paradigmas están y no te das cuenta que no son solamente para el exterior, sino a veces son hasta para ti mismo, ¿no? Están, pero es ponerte a pensar en esos problemas y por más pequeñito que sea, oye, puedo mejorarlo, ¿no? Solamente es identificarlo.
Qué interesante lo que nos comentas. Es un muy buen ejemplo de que durante años en una empresa pueden estar haciéndose las cosas de la misma forma, pero si la persona no tiene la capacidad de cuestionar lo que está ocurriendo y observar para poder justamente identificar dónde hay oportunidades, y después también, ¿no?, la capacidad de arriesgar para poder tomar acciones que antes no se han tomado, que es una competencia también igual muy potente, porque muchas veces uno puede observar el problema, uno puede identificar la causa, uno puede tener la solución en la cabeza y nunca se atreve a hacerla porque no sabe, no quiere arriesgarse a hacer algo distinto a lo que hicieron los demás, con lo que implica, porque si se equivocan le van a echar la culpa, y esas cosas hacen que las personas dejen de arriesgar a tomar decisiones de innovación. Y lo que comentas es que estas herramientas metodológicas, el Design Thinking, el Lean Startup y todas las demás, ayudan justamente a incorporar esas capacidades para que una persona pueda desarrollar competencias, para desarrollar justamente innovaciones. Vamos a pasar a las preguntas que tienen. Ustedes les hemos pasado a nuestros invitados también algunas de las preguntas que nos han ido compartiendo para que vean en cuál quisieran intervenir. Yo voy a ir respondiendo de manera rápida porque tenemos algunas preguntas y nos podemos pasar un buen tiempo si es que lo tenemos que hacer poco ágil. Así que vamos a ver si ya hemos respondido alguna de las preguntas y ustedes intervienen en la pregunta que les parezca interesante. Muy bien. Nos dice Obed del Águila, que nos escribe de la empresa Ensabab. Él es docente y nos hace una pregunta que creo que le hemos respondido, pero igual podemos comentarla. Dice, ¿lo puedo aplicar a la docencia? ¿Cómo? Y creo que lo hemos respondido en términos generales. Podemos ser muy específicos diciendo de que puedes crear proyectos con tus estudiantes, primero, si quieres hablar en el aula, para desarrollar los pasos tan sencillos como identificar qué piensa o qué opina una persona de un problema, identificar qué problema tiene, ver algunas alternativas de solución, llevarle una solución para que la persona opine y traer las conclusiones al aula. Tan simple como eso, ya les has abierto un mundo a los niños de cómo resolver problemas. Tienen ya incorporado eso en su cabeza y van a aplicarlo para todo en su vida. Yo creo que es algo tan rico que enseñarle esos 5 pasos a un niño, yo creo que les puedes cambiar la vida a un niño con eso. Porque ya los problemas los va a ver como oportunidades de cosas que hay que resolver, nada más. No los va a ver como cosas para llorar o frustrarse, lo va a ver como simples oportunidades de cosas que se pueden innovar. Y eso con eso le cambia la vida a una persona. Y si lo haces a una edad tan temprana, sería extraordinario. Claro. Además, si me permites, Juan Miguel, hoy por hoy que uno de las metodologías que se utiliza para justamente dentro del enfoque por competencias en la formación, que es el ABP, aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en retos, va totalmente de la mano con la metodología de Design Thinking, porque en primer lugar los acerca a los estudiantes, a los niños y jóvenes, a situaciones de la vida real, ¿no? O sea, los fuerzas a mirar su mundo cercano para buscar solucionar los problemas que puedan detectar y aplicando los pasos a entenderlo mejor y a poder crear, idear soluciones que puedan darse cuenta si efectivamente funcionan o no, o puedan hacer los ajustes necesarios. Correcto, totalmente de acuerdo. Gerson Montesinos nos pregunta, es un asesor en Lean, nos dice, ¿cómo implementar el pensamiento ágil en la empresa? El pensamiento ágil es un concepto que viene, digamos, de algunos años atrás, más o menos de finales de los 90, principios del 2000, que habla de cómo enfrentar el desafío de desarrollar en ese momento, ¿sí? El pensamiento ágil hablaba más específicamente de desarrollar software. Entonces, lo que hacen es un manifiesto ágil, un grupo de desarrolladores de software con la intención de mejorar lo que era un problema para ellos en ese momento, que los clientes le pedían una solución y cuando ellos entregaban el resultado, había unas discrepancias y discusiones enormes entre el resultado que se entregaba, estamos hablando de finales de los 90, en el software desarrollado, y lo que los clientes querían. Y tenían que hacer peleas legales porque al final tenían que irse al contrato y ver específicamente qué cosa es lo que el cliente pidió en el contrato, y la batalla era ahí, a ese nivel. Y ellos dijeron, esto no puede ser nuestra profesión, nuestra profesión no puede ser estar batallando legalmente con los clientes cada vez que entregamos un resultado de software. Tenemos que encontrar una solución. Y este grupo de desarrolladores crearon este manifiesto ágil.
que en resumidas cuentas es tomar al usuario todo el tiempo, no al final del desarrollo del producto, sino durante el proceso de desarrollo del producto. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo hacemos para aplicar pensamiento ágil? Es tener herramientas o formas de trabajo que cuando un cliente te encarga algo, tú puedas desarrollar la solución en coordinación continua con el cliente. En algunos procesos es más sencillo hacer eso que en otros. Por eso necesitas algunas herramientas metodológicas que te ayuden a que no se desorganice toda tu empresa, porque incorporas la opinión del cliente en diferentes partes del proceso. Las herramientas metodológicas de trabajo que te recomendamos para incorporar el concepto ágil, una de las más interesantes es Lean Startup, pero una de las más prácticas en términos de ejecución ya de tareas muy concretas, con tiempos muy definidos, es Scrum, que es la más ideal dentro de los términos de desarrollo, digamos, de proyectos que tengan el pensamiento ágil. Y definitivamente Design Thinking para poder crear la gran propuesta de valor a cual vas a desarrollar tu proyecto. Muy bien, tenemos ahora a Oscar Reyes, que es gerente general de una empresa, es arquitecto. Nos dice, ¿cómo el Design Thinking me ayudará a enfocar mejor las nuevas condiciones post-pandemia? Aquí lo comentamos un poco en la charla, pero lo que quiero resaltar de todo lo que comenté es que el Design Thinking te va a permitir descubrir las oportunidades ocultas que están hoy en día ahí. Están en la calle, están literalmente en la calle. Tenemos que salir, explorar con los usuarios de tus productos o servicios y encontrar cuáles son las brechas que ni siquiera ellos mismos son conscientes. Porque no necesariamente las personas son conscientes de qué cosa resuelve sus problemas, pero son conscientes de sus problemas. Y lo que queremos es explorar justamente los problemas nuevos que han aparecido y que actualmente se están resolviendo de determinada forma. Y esa solución es una solución imperfecta, porque ha sido producto de la improvisación de alguien para resolverla. Y encontrar una manera de convertir esas soluciones que uno va encontrando sobre la base de los problemas que la gente tiene hoy en estas circunstancias, es algo que sería ideal para el proceso de trabajo. Vamos a poner un ejemplo muy trillado que ya muchos probablemente talleres hayan mencionado, pero que es muy ilustrativo para el tema de la arquitectura, por decir algo, o el diseño, ¿sí? Por ejemplo, el caso de que ahora todos teletrabajamos. Entonces, probablemente hoy día muchas personas quisieran que en sus casas hubiera un espacio para teletrabajo o que las futuras casas tuvieran en cuenta el espacio de una oficina en el futuro. O sea, porque ya es parte de lo que nos hemos sensibilizado que es una forma de trabajar. Entonces, como arquitecto, ¿yo qué haría? O sea, por eso digo que de repente es algo muy obvio, pero lo que haría sería conversar con las diferentes personas para identificar oportunidades de desarrollar proyectos que ya incluyan el concepto de teletrabajo en el diseño de un departamento pequeño de, no sé, pues ahora creo que los departamentos en promedio tienen 70 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo hacer para tener un espacio donde puedas estar con tu familia y que los ruidos de la familia no interrumpan cuando estás teletrabajando? Ahí yo te digo que hay una oportunidad de solución increíble para los arquitectos, ¿no? Y que de repente pues hay una oportunidad de desarrollar proyectos enfocados en eso, y yo lo doy como un ejemplo, por si acaso, no sé, porque yo estoy ahorita inventando en este momento, pero podría ser. Es cuestión de usar las herramientas metodológicas para descubrir estas oportunidades escondidas. Pero creo que el ejemplo ilustra cómo la herramienta puede permitir justamente lograr estos aprendizajes. Muy bien, tenemos también a Yasmín Matos que nos dice, ¿cómo integramos el Design Thinking en nuestros proyectos dado el actual contexto de pandemia? En principio, repito un poco lo que dije antes, pero en resumen es tratar de explorar las oportunidades no encontradas a través de justamente procesos que el Design Thinking permite, como la parte de la empatía, como la parte de hacer prototipos, de evaluar, etcétera, que con eso nosotros vamos a encontrar cómo encajar mejor nuestros proyectos a esta nueva realidad. O sea, es un proceso de descubrir. Más que de poder planificar o predecir, hay que aprender a descubrir, hay que aprender a ser exploradores. Y esas herramientas nos ayudan a aprender a ser exploradores. Tenemos a Ginette Espinosa, de la empresa Idiomas del Mundo, coordinadora, nos dice,
cómo aplicar en la enseñanza de un idioma el Design Thinking. ¡Qué interesante! Déjame pensar 10 segundos. Si yo quiero aprender, ya, lo que yo puedo hacer, primero, desde el punto de vista metodológico, es conversar con las personas de qué manera yo puedo mejorar la parte del proceso de enseñanza metodológica, ¿no? Por decirte un ejemplo, las personas de repente no quieren aprender gramática, quieren aprender inglés, ¿sí? Entonces, a veces nuestros métodos de enseñanza obligan a la persona a aprender gramática, pero lo que yo no quiero es aprender gramática, yo quiero aprender un idioma. Entonces, de repente, si enfocamos en la solución, en el hecho de la problemática de la persona, más que en los métodos de cómo se enseña, podemos encontrar caminos para que la persona aprenda el idioma sin pasar por el proceso de tener que aprender toda la gramática. Existen caminos, ¿verdad? Una persona cuando viaja a otro país aprende el idioma sin necesidad de estudiar gramática, por costumbre, por oír, por practicar, qué sé yo. Yo podría inventar un método, no sé, a mí, por eso digo, si me das 5 segundos para responder, yo te diría, la idea es que explores qué caminos hay para reducir el dolor que significa aprender gramática de un idioma y aprenderlo sin necesidad de pasar por esa experiencia y simular una experiencia más normal de aprendizaje de cualquier idioma que tiene una persona. Por ejemplo, otro en la parte metodológica y otra ya en la parte misma del proceso de tu organización es entender qué otros factores podrían haber en el tema de que estén insatisfechos en el aprendizaje de idiomas en general, qué dificultades hay, qué problemáticas hay y encontrar justamente soluciones innovadoras para eso. Entonces, la capacidad de incorporarlo es enorme, es cuestión de que entiendas la herramienta metodológica y de ahí que veas qué problemas y oportunidades aparecen en, por ejemplo, la enseñanza de un idioma, identificarlas y después idear soluciones para poder hacerlas. Y finalmente las pruebas. Al probarlas vas a aprender si funcionan o no y con eso tomas decisiones. Nancy Acuña, de Indra, que es un jefe de proyecto, nos dice, ¿por dónde empezar a aplicar el marco de la agilidad en área de proyectos tradicional? Muy bien, esto es algo que hemos visto. Un área de proyectos tradicional, por lo general, trabaja con un método que se conoce el método cascada. ¿Qué significa? Que yo primero defino los requerimientos del proyecto con el cliente, después paso por un proceso de desarrollar la solución y ya finalmente lo termino presentando al cliente cuando ya terminé de desarrollar toda la solución. Ese proceso se diferencia del proceso de la agilidad, en el cual cuando yo tomo la información de un cliente, empiezo a crear unos, digamos, entregables breves para recibir feedback, que se conocen como productos mínimos viables. Entrego ese feedback breve, recibo feedback del cliente y vuelvo a generar otro producto mínimo viable en ciclos que van avanzando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo haces tú para que en una empresa tradicional empieces a incorporar marcos de trabajo de la agilidad? Lo que tienes que hacer es conformar un primer equipo que aprenda dentro de la empresa en la que estás, la herramienta metodológica primero, comprenderla, y segundo, aplicarla en un proyecto inicial, que sea un primer reto, un primer desafío dentro de la empresa. Una vez que hacen ese primer desafío, van a entender todas las dificultades que tiene esa empresa en particular para aplicar el desafío en su realidad. Con ese aprendizaje, ustedes ya pueden escalar lo aprendido en ese primer piloto a toda la organización, porque ya han aprendido las dificultades que tiene la organización para desarrollar un proyecto de innovación. De esa manera, ustedes van pasando de cosas menos riesgosas a cosas más riesgosas en el proceso de escalar la implementación de la herramienta. Mi recomendación es que un equipo se capacite en la herramienta y que practique en un primer proyecto aplicando la herramienta de la agilidad. Con ese aprendizaje, hacen un análisis y deciden la ruta para escalar lo que han aprendido a toda el área y toda la organización. De esta manera, ustedes reducen el riesgo y a la vez generan un caso de éxito que después sirve de motivación para el resto. Isabel Delgado, de Génesis Perú, director de Recursos Humanos, nos dice, en gestión pública se puede, en Genes Perú, he leído mal, Genes Perú, en gestión pública se puede aplicar. ¿Cómo? Sí, es interesantísimo esto. He tenido la oportunidad justo en estas últimas semanas de estar en unos procesos capacitando a personas de la OSCE, ¿sí? Y he aprendido de la dinámica de trabajo que tienen y he aprendido también de los retos que tienen en una organización pública. Y si bien todo se puede aplicar tal cual en una organización privada, con dos particularidades que he aprendido en esta experiencia.
particularidad número 1 es el tema del contrato con la organización que te permite hacer el acompañamiento de un proyecto en la organización. ¿Por qué? Porque los contratos normalmente del Estado son bastante fijos y rígidos, con entregables muy fijos. Entonces, si tú tienes que contratar a un tercero para que te ayude a aplicar, por ejemplo, Design Thinking en tu organización, tiene que haber un contrato más flexible. Ya en España hay legislación de contratos del Estado para innovación, contratos de innovación. En el Perú entiendo que también. Entonces, es leer un poquito la parte de contratación para poder justamente incorporar contratos donde los factores de incertidumbre sean altos. Normalmente al Estado le gusta saber exactamente todo lo que va a hacer el proveedor y tenerlo todo por escrito con anticipación. En el Design Thinking es difícil que eso ocurra. Hay mucho de descubrimiento en el proceso. Por eso, una de las cosas que uno tiene que tener cuidado en el sector público es establecer adecuadamente el contrato de trabajo. La otra cosa que es distinta en el sector público que en el privado, para el tema del diseño, ya tiene más que ver con la propia estructura de lo que se llama la forma de control del Estado, que es que el Estado no permite que un presupuesto sea destinado a algo distinto para lo cual se proyectó al principio del año. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si tú no tienes una partida específica para una idea, tienes que esperar hasta el año siguiente para aplicarla, a menos que diseñen alguna forma de poder utilizar el presupuesto en lo que se llaman proyectos de innovación. Este concepto, como se están dando cuenta, el Estado peruano ya está incorporando a muy alto nivel la importancia de aprender a herramientas metodológicas de innovación. Por lo tanto, yo creo que el día de hoy es más, es posible plantear una idea de aplicar Design Thinking y que haya cierto conocimiento del tema. En todas las empresas del Estado hoy día, en las organizaciones del Estado, es obligatorio formar un comité de transformación. Se llama Comité de Transformación Digital o de Gobierno Electrónico o de Gobierno Digital. Este comité hoy día está siendo capacitado en herramientas de innovación, en Design Thinking, etc. Entonces, ya hay líderes dentro de casi todos los organismos del Estado, por lo menos del Ejecutivo, que conocen del tema, por lo menos de oídas, o de algún taller cortito de Design Thinking y alguna de estas herramientas. Entonces ya ahí tienes una ventaja, porque si tú quieres presentar un proyecto de estos, yo te recomendaría que vayas a ese comité y le plantees. De esa manera, tienes aliados para que te ayuden a diseñar ya el cómo, hacerlo específicamente en esa organización. Entonces, son dos recomendaciones. Verificar los contratos que tenga tu área de logística para ver si tienen el formato para poder hacer contrataciones en caso de que quieras contratar a una consultora para que te ayude a hacer Design Thinking en la empresa. Y el otro es aliarte con tu comité de transformación para que te indique una ruta de cómo aplicar ya en tu propia organización un proyecto de innovación. Esas serían mis dos grandes recomendaciones. Por lo demás, es igualito en el sector privado. Tienes que hacer tu parte de empatía, tu parte de definición, ideación, prototipo y prueba, ahí no hay diferencia. Solamente yo diría que tengas en cuenta esos dos factores que he mencionado. Walter, de la empresa Impulso, es gerente de ingeniería y nos dice, ¿qué aplicaciones directas a esta coyuntura pandémica para empresas de servicios, consultoras y asesorías? Yo diría, como hemos repetido a lo largo de ya varias de estas preguntas, el tema es poder saber detectar oportunidades. Ese es el punto acá. ¿Cómo podemos aplicarlo? Saliendo a hacer empatía con los usuarios. Ahora, específicamente qué cosas se pueden lograr ya en esta coyuntura. Tenemos, digamos, la dificultad de que es complejo salir y conversar con personas de manera directa, cada vez menos, felizmente, pero hace unos meses era bien difícil conversar con alguien, entonces teníamos que ingeniárnoslas para hacerlo de manera virtual o con algunas herramientas que se conocen como bitácoras. Bitácoras son que tú le pides a tu usuario que estás investigando que se registre a sí mismo haciendo las actividades que quieres investigar. De esa manera puedes incorporar esa información en tu proceso de diseño. Esa es una manera. Otra forma sería que después también, ya no en la parte, digamos, del proceso mismo de Design Thinking, sino ya en el proceso de la propia organización, comprender que tienes las posibilidades de, a través del uso de la herramienta, explorar justamente las oportunidades que te digo sobre la base de conversar con clientes. Elmo Haddad Shin nos dice, de Urbinca, arquitecto, dice, ¿de qué manera puedo revolucionar este concepto en el futuro de las empresas? Bueno, en realidad yo diría que ya muchas organizaciones desde mediados de los 90
aplican en el Design Thinking. El Design Thinking no es nuevo. Lo que es nuevo es que se haya popularizado. El Design Thinking ya tiene muchos años. Como les digo, desde mediados de los 90, uno de los primeros que empezó a usarlo fue Procter & Gamble. Lo usaba, capacitaban a su personal en Design Thinking, y por eso Procter tiene una de las líneas de desarrollo de productos más exitosas que se pueden hablar de empresas de consumo masivo. Las herramientas, estas tienen ya muchos años, no son cosas recientes. Lo que es reciente es que se hayan popularizado. Entonces, ¿cómo puede revolucionar Design Thinking a una empresa? Creo que lo que ha mencionado Julio, lo que ha mencionado Mariela, una de las cosas más importantes es que te da un enfoque para solucionar problemas de manera distinta y que rompe paradigmas, como se dice, o sea, cosas que no se cambian y que son cosas que parece que nadie las ve o porque invisibles porque siempre se han hecho de determinada forma, y este cuestionamiento puede generar un cambio rotundo en la manera como la empresa se organiza. Entonces yo sí considero que Design Thinking definitivamente, por la parte de incorporar nuevas formas para reducir costos de procesos o nuevas formas para incrementar el valor que le generas a un cliente y la manera como capturas valor de ese cliente, creo que puede generar un cambio enorme. Puedes identificar, por ejemplo, nuevos mercados o nuevos clientes aplicando la herramienta, conociendo necesidades distintas que no habías tomado en cuenta. Puedes cambiar la propuesta de valor de lo que estás ofreciendo con la herramienta Design Thinking. Puedes ajustar mejor lo que estás prometiéndole a tu cliente o los atributos de tus productos, entendiendo mejor al cliente. Puedes también cambiar la manera como entregas ese valor, de qué manera lo estás, digamos, produciendo, cuáles son los procesos que te están generando realmente valor para el cliente y cuáles no. Los que no generan valor los puedes eliminar. ¿Y cómo capturas valor? ¿De qué manera haces que el cliente entregue, digamos, el dinero hacia ti? Hay cosas que lo puedo mencionar muy brevemente, que lo que uno aprende, que una empresa puede cambiar radicalmente el éxito comercial cambiando la manera como cobra. Les doy un ejemplo que creo que muchos conocemos, lo que era Microsoft. Microsoft antes vendía digamos, el Windows, perdón, y sobre todo vendía el Office. Ahora no lo vende, ¿no? Ahora lo renta, pagas una suscripción. La cantidad de incremento en ventas de Microsoft, producto de cambiar del modelo de vender software a suscripción, ha sido brutal. Esto, ¿por qué? Porque justamente entendieron que cambiando la forma de cobrar, se alteraba enormemente la capacidad de que las personas pudieran adquirir el software. Y en muchos países donde era la piratería gigantesca, empezó a caer mucho, porque ya era era posible pagar una pequeña suscripción pagando una cuota mensual o un pago anual, en vez de estar comprando todo el software que costaba cerca de $1000, entonces la gente prefería piratear. Pero si ya pagando una suscripción tienes acceso al software, cambió radicalmente. Y ¿qué les digo? En el primer mundo, la cantidad de gente que empezó a suscribirse fue gigante. Entonces, cambiando solamente esas variables que son producto de un análisis justamente de diseño, puedes revolucionar la forma como una empresa trabaja. Y no sé si hay más preguntas, hasta ahí tenemos comentarios. Acá tenemos algunos comentarios finales que nos han hecho, estoy leyendo justo aquí. A ver si gustan también, Julio o Mariela podrían complementar. Nos dice Percy Negrete, dentro de la gestión de innovación para una empresa mediana de 500 empleados, ¿qué comités o grupos de trabajo se deben formar? Por ejemplo, sé que hay un comité evaluador, otro grupo que se encarga de hacer vigilancia de tendencias. ¿Qué otros equipos debe haber? Ya. Digamos, hablemos de una empresa de 500 que nos has puesto en el ejemplo. Lo primero que hay que tener claro es que hay diferentes modelos para desarrollar procesos de innovación en empresas de ese tamaño. Por el tamaño de la empresa, yo creo que amerita tener un embudo, lo que significa tener un proceso por etapas en las cuales las ideas se van filtrando. Y filtrando para tener un portafolio final de ideas. No solo una, sino un portafolio. Entonces, en un resumen rápido sería, tú debes primero generar un embudo que vaya filtrando las ideas. Y este filtro de ideas te lleve a tener un portafolio de ideas con las cuales la organización va a trabajar. Ahora, ¿cómo es ese embudo? Hay muchas formas de hacerlo, no hay una sola. Dependiendo del tipo de organización, hay organizaciones que el embudo lo hacen de manera muy tradicional, un concurso de ideas, por
decir primero, del concurso de ideas después hay un comité que selecciona las ideas, y este comité finalmente termina asignando recursos a las ideas que consideran que son las mejores, y esos recursos se le dan a los equipos para que los equipos la desarrollen. Esa es la forma más tradicional de generar este embudo. Pero ¿de qué otras formas hay? Hay formas más evolucionadas. Que, por ejemplo, las ideas pueden proponerse, pero ya no como ideas, sino problemas a ser resueltos, o sea, desafíos, retos, cosas que queremos resolver. A esos equipos se les asigna tiempo y recursos a todos para que descubran problemas. Una vez que identifican los problemas, esos problemas pasan a un comité que identifica los problemas más interesantes para la organización a ser resueltos, y de ahí se les asigna recursos para explorar el problema, que no es lo mismo que desarrollar una idea. No sé si se nota la diferencia, pero es abismal. Una cosa es que te doy presupuesto para que implementes una idea y otra para que explores un problema. Es totalmente distinto. Y una vez que encuentro algo para explorar el problema y una oportunidad para desarrollar, paso a otro comité donde efectivamente, ahora sí, una vez identificados los problemas, se termina de identificar el presupuesto para que ya se encuentre la solución. Y todavía la empresa no sabe qué solución es, solamente que se le da presupuesto para explorar la solución. Y ya finalmente, una vez que tienen presupuesto para explorar la solución, terminan determinando qué productos son los mejores propuestos de las soluciones y ya pase a fase de producción. Los ciclos pueden variar mucho. Dependiendo del ciclo, puedes tener organizaciones que su ciclo desde la idea hasta que está el portafolio puede pasar, por decir, 6 meses, o ciclos de empresas, como estaba viendo un webinar muy interesante que hacía Osterwalder sobre lo que estaba pasando en Volvo y otras empresas en Europa, que pueden ser ciclos de 2 años, donde todo este embudo que te cuento va evolucionando. Y no solamente es en una industria. Dependiendo del tipo de industria, también hay diferentes maneras de enfrentar el reto. Si, por ejemplo, es una industria donde la seguridad es muy importante o está una industria muy normada, entonces tú generas comités de trabajo que involucren también a las personas que ven la parte normativa, que participen desde el comienzo, para que puedan ellos dar sus opiniones sin intervenir directamente en el equipo, pero como siendo veedores de que el proceso está convirtiendo dentro de la normativa. Eso, por ejemplo, puede funcionar muy bien para una FP que está hiperregulada, ¿no? O empresas como desarrollo farmacéuticas, que son hiperreguladas, o lo que tiene que ver con el tema también de temas legales. O sea, hay industrias súper reguladas que sí necesitan un esquema distinto. Y así podríamos hablar de diferentes ejemplos. Pero en principio, como les digo, es crear un embudo, y hay diferentes formas de crear el embudo y llegar a un portafolio. ¿Y por qué a un portafolio? Porque puedes tener proyectos que les vaya muy mal y proyectos que les vaya muy bien. La idea es que el portafolio termine compensando las pequeñas pérdidas que pueden haber con grandes éxitos. Espero haber respondido a la pregunta. Era una pregunta grande, pero acá espero que les haya servido. Después nos dice, ¿pueden aplicar DT en casa? ¿Puedes iniciar y luego aplicarlo a nivel laboral o de emprendimiento? Sí. Ahora, ¿cómo lo aplicaría? Sería la pregunta, porque la respuesta a tu pregunta es sí. ¿Cómo aplicar el DT en casa? ¿Sí? Yo les diría que es tan sencillo como empezar a entrevistar a personas alrededor de ustedes y que les cuente cuáles han sido las principales dificultades que han tenido en estos meses. Y hagan una lista del ranking de dificultades que han obtenido en estos meses y puedan después plantear ustedes alternativas de solución a esas dificultades a través de pequeños experimentos o prototipos. Reciban feedback y con esa información recién lanzan a hacer una pequeña investigación para desarrollar un pequeño prototipo o MVP, que es un poquito más avanzado, que eso lo pueden aprender en Lean Startup, un pequeño MVP para validar que más personas están interesadas en lo que ustedes han descubierto en este pequeño grupo. Y así lo pueden ir haciendo y con muy poca inversión, muy poquísima, realmente en realidad tiempo, básicamente la gran inversión, van a poder descubrir un modelo de negocio que les pueda ser útil para emprender. Modelo de negocio es como las pequeñas piezas de la organización, en este caso cuando es una empresa pequeña, se juntan para poder generarle valor al cliente y que ustedes puedan capturar valor de ese cliente, que normalmente es dinero. Entonces la respuesta es sí, y el cómo es haciendo entrevistas primero. Una vez que haces las entrevistas, pasas a definir o la problemática más importante que has detectado, creas algo para validar una solución sobre esa problemática, la conversas con las personas, te dan feedback y recién lanzas. Nos dice Juan Carlos Ramos,
¿En qué se diferencia el Visual Thinking del Design Thinking? El Visual Thinking es una herramienta del Design Thinking. El Visual Thinking es diseñar espacios de trabajo colaborativos que principalmente ayuden a las personas a través de cosas visuales a comunicarse entre ellas. Entonces yo, por ejemplo, en el mundo presencial eran los post-its, eran los mapas que habían en las paredes, que nos ayudan a través de la vista trabajar de manera colaborativa, ¿sí? No trabajar todo en abstracto. En este mundo virtual, por ejemplo, el Visual Thinking lo usamos para diseñar plantillas de diseño que se pueden usar para trabajar en equipo, de manera colaborativa, etc. Y el Design Thinking es el proceso del que hemos hablado esta hora y media. ¿Sí? Es el proceso de empatía, definición, ideación, prototipo, prueba. Es una manera de resolver problemas. El Visual Thinking es una herramienta de comunicación y de colaboración. El Design Thinking es una herramienta de descubrimiento y solución de problemas. Nos dice Vanessa Vega. En el Design Thinking hay roles de equipo. Claro, me imagino que están pensando como en Scrum, ¿verdad? Que tienes roles. No, en el Design Thinking no hay roles en el equipo. Lo que hay en el Design Thinking son fases de un sistema de trabajo, hay procesos internos en el sistema y hay herramientas que te ayudan a avanzar en las diferentes fases. Pero roles asignados de equipos, no hay directamente roles asignados de equipos. Lo que hay es un equipo que quiere hacer el proceso de Design Thinking y usuarios. Y eso es lo único. Entonces tú tienes un equipo que desarrolla el Design Thinking y unos usuarios para los cuales tú desarrollas el proyecto. Y podríamos nombrar un tercero que podría ser el sponsor, el que financia todo este proceso. Y hasta ahí nada más. Pero ya roles dentro del equipo, exactamente no hay roles específicos dentro del equipo. Ok, muy bien. Esas serían las preguntas. Yo les quiero agradecer a todos por su tiempo, a Mariela, agradecerle muchísimo por su tiempo, a Julio, realmente muy interesante. Y bueno, les doy unos segundos, Mariela, por favor, para que te despidas del público que nos acompaña hoy. No, nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y mi recomendación es que se sumerjan en este mundo, les cambia la mirada y definitivamente da resultados muy positivos con sus usuarios, sus clientes. Muchas gracias, Mariela. Julio. Sí, bueno, nada, muchas gracias en realidad por haber estado presente y gracias también por la invitación. Nuevamente, igual como dijo Mariela, es meterse de lleno a este mundo de la agilidad, tanto en Design Thinking o Lean Startup, porque te cambia no solo como profesional, sino como persona, y eso es lo más bonito. Muchísimas gracias a los dos y a todos los que nos escuchan. Les agradecemos por habernos acompañado. Hemos tenido una sesión nutrida de personas el día de hoy. Les agradecemos mucho su tiempo, su paciencia y sus amables comentarios. Y ya, como siempre, saben que tenemos estas sesiones, estas charlas, conversatorios todas las semanas, ¿no? A veces son miércoles, a veces son fines de semana, ¿no? Es como siempre digo, para que estén atentos, porque los sorprendemos. Pero siempre anunciamos con tiempo en nuestras redes qué día de la semana salimos, y lo importante, creo, es que tengamos un aporte de valor para ustedes que nos escuchan y que nos siguen esta semana. Muchísimas gracias a todos, como siempre agradeciendo a Helio, a Paola, a Vanessa, que hacen que todo esto camine. Muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados y a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima semana.